buenos días a todos. Gracias por su asistencia a este primer foro en El Salvador de ALSUM. Habíamos venido con anterioridad a este bello país, pero pues solo a visitarlos en sus compañías o durante los eventos que han hecho, por ejemplo, FIDES aquí en este país. Y aprovechamos el evento de FIDES para hacer uno nuestro sobre transportes. Como ustedes saben, las charlas que suelen dar en FIDES son bastante generales y ALSUM se dedica al seguro de transporte marítimo y cascos. Entonces queríamos aprovechar para que los que no nos conocían pues pudieran ver de primera mano lo que hacemos en el SUM y este tipo de actividades que hacemos en otros países de la región, como en Colombia, en México, en Argentina hemos estado incluso, y el año pasado estuvimos en Panamá. De una vez les adelanto que el otro año vamos a tener una fuerte presencia en Centroamérica. También vamos a visitar Honduras, vamos a visitar Guatemala, Panamá nuevamente, y en Guatemala será el foro del siguiente año. Para que estén atentos y si pueden, pues separen su agenda, ya que les queda cerquita el país. Les voy a contar rápidamente de ALSUM antes de empezar con la presentación. ALSUM es un gremio latinoamericano de seguros marítimos para suscriptores de marina. Se creó hace 7 años en Miami, lo firmaron en una servilleta y desde ahí pues empezó a crear todo esto que es ALSUM ahora, con más de 75 afiliados en toda la región, de 18 fundadores. Básicamente nuestro objetivo es la capacitación en el área de marítimo, algo que no había una institución que se dedicara a eso hace 7 años y ahora estamos nosotros con nuestro congreso, como pueden ver ahí en el panel. Vamos para el 6º de 2 días completos de actividades y de conferencias muy técnicas y también muy prácticas sobre el seguro marítimo. Y pues es ya un evento que atrae más de 250 personas de toda la región, de Europa, de Estados Unidos, entre otros. También como parte de nuestro pilar de capacitación tenemos un curso virtual. Ahí en el folleto que tienen en la mesa pueden ver en la parte de atrás la estructura del curso. Tiene, digamos, una parte introductoria sobre todo lo que es comercio internacional, transporte de mercancías, convenios internacionales, Incoterms incluso, y ya pasa también a la parte de los clausulados de carga, donde se ven todas las pólizas de transporte de carga, obviamente basadas en las cláusulas del Instituto de Londres. Ese curso es gratuito para nuestros afiliados, por lo que los invitamos a afiliarse, y si no, pues tiene también un buen precio para no afiliados. Cualquier inquietud que tengan, si quieren al final del evento les puedo contar un poco más, o si no, les enviamos más información a su correo. Como les comentaba, esto lo hacemos en otros países y siempre estamos transmitiendo vía web al resto de Latinoamérica. Siempre. Y siempre quedan las grabaciones incluso en nuestra biblioteca para afiliados. Entonces el día de hoy vamos a tener una charla que voy a dar yo sobre el seguro marítimo y su panorama en Latinoamérica. Después va a estar Andrés Rodríguez, perdón, del grupo OET. Él está en Bogotá y pues va a transmitir aquí en la pantalla, lo van a ver desde allá. Al final va a estar Erika Schoch con el tema de reaseguro. Pueden hacer preguntas al final de cada charla y si quieren también al final podemos hacer otro panel de preguntas por si alguna quedó sin resolver y nos queda tiempo. Listo, entonces sin ya más preámbulo, comenzamos con el panorama del mercado latinoamericano
de seguros marítimos. Bueno, como ustedes saben, el mundo y Latinoamérica recientemente no han pasado por los mejores años en cuanto a comercio de mercancías, transporte también, tampoco, y eso obviamente repercute en las primas de marino, en toda la actividad, digamos, económica de los países, y digamos, eso tiene un efecto de ola, digamos, que si algunos países grandes de la región sufren con eso, también los pequeños les va a pasar lo mismo. Hay varios factores que han afectado, digamos, al comercio internacional, sobre todo a Latinoamérica, y son estos que vemos ahí. Una es Trump, más recientemente, con su odio aparente hacia digamos, la apertura económica de los países. Ya sabemos que él tiene una política proteccionista en su país, y pues eso afecta obviamente el comercio libre entre, por ejemplo, México o Centroamérica y Estados Unidos. Todavía no se sabe qué va a pasar con el NAFTA, si lo va a renegociar, si no, en qué condiciones, ya veremos qué pasa con eso. Pero digamos que el panorama no es muy alentador en este momento para Latinoamérica. Ya otra cosa es si hay algún indicador económico en Estados Unidos que les esté yendo bien, no lo sé, pero para Latinoamérica no es el mejor panorama. Otra cosa que afecta también al mundo entero y por ende a Latinoamérica es todo lo que está pasando en Europa. El Brexit, varias tensiones, digamos, socioeconómicas en Francia, en Alemania, esa nueva ola de ultraderecha que está llegando al gobierno de varios países, pues es preocupante, sobre todo porque también tienden a ser proteccionistas, no de apertura, y eso termina afectando siempre el comercio internacional. Ya por último, para pasar al siguiente punto, está el tema de China, que siempre pues afecta a todos, ¿no? Últimamente, durante los últimos 5 años, el crecimiento chino se redujo de un 9% que estaba manteniendo casi durante una década a entre 7 y 5%. Eso pues, en términos chinos es un montón, y por eso la demanda de materias primas de Latinoamérica se vio bastante mermada, sobre todo de Brasil, de Chile, de México. Eso afectó bastante. Últimamente ya están mejorando los indicadores chinos, por lo que podríamos de pronto esperar que en los siguientes 2 o 3 años se reactive el comercio entre Asia y Latinoamérica. Bueno, respecto a marítimo, este es el panorama mundial, digámoslo. En Europa, Asia, Latinoamérica, Norteamérica. Estas son cifras que presenta la IUMI, que es la Unión Internacional de Suscriptores de Marino. No sé si la habían escuchado. Anualmente saca un reporte por regiones, como pueden ver acá, e incluso por ramos. Más adelante les voy a mostrar cómo estamos por ramos. Pero pues vale la pena aclarar que estamos en el tercer lugar en la torta mundial. ¿Qué ha pasado en los últimos 5 años desde que hemos estado recopilando esas cifras? Porque antes del Zoom no se recopilaban. Este es el informe que tenemos en el momento. Las primas se han reducido 15% en los últimos 5 años, y en los ratios se ha mantenido. ¿Qué ha pasado con las primas? ¿Por qué se ha reducido? En este gráfico vemos un poco más la tendencia año tras año, y lo que hemos identificado es que la fuerte devaluación que afectó a prácticamente toda la región hace 2 y 3 años, pues fue lo que más ayudó a reducir las primas en dólares de la región. En muchos casos los países sí han crecido en moneda local,
pero en moneda, en dólar, digamos que la región entera sí ha disminuido bastante. Pero es algo importante tener en cuenta y que lo podemos ver aquí. Ustedes acá ven a la izquierda el mapa de dólares, el crecimiento de 2015 a 2016 en dólares. Y en la derecha está en moneda local. Como ustedes ven, en dólares la situación es prácticamente en rojos en todos los países, bueno, en casi todos, mientras que cuando se trata de moneda local ya la situación mejora. Y eso es lo que hemos identificado en las cifras que ha pasado en Latinoamérica. Sí ha habido un crecimiento, no muy grande, eso sí, por país, pero la devaluación que en algunos casos ha llegado al 40%, por ejemplo en Chile, en Argentina, en Colombia, pues obviamente reduce el número de primas en dólares. Entonces, a nivel regional, en dólares, tuvimos un decrecimiento de 1,5% del 2015 al 2016, mientras que en moneda local, que es un crecimiento promedio ponderado, pues creció la región un 0,5%. Un poco dividiendo los ramos de marino, vemos aquí las cifras de carga, donde tenemos un 12% de las primas del mundo, y aquí también vemos según dólares o moneda local qué está pasando. Entonces acá ya hay un poco más de verde que en el anterior, pero sigue estando muy rojo el tema de los dólares, mientras que en moneda local vemos que algunos países sí crecen. Aquí vale aclarar que las primas de carga crecieron casi un 10% del año anterior a este en moneda local. Ahora quiero mostrarles el ranking de países. En este momento, Brasil tiene un 40% del share de mercado de Latinoamérica, con México a la casa con 30%. Se disminuyó la distancia entre los dos países. El año pasado México creció bastante y eso lo hizo acercarse mucho más a Brasil, que antes le sacaba más de 12 puntos porcentuales y ahora están a 9. El resto de la región, pues como ven, ya son porcentajes más bajos, con Chile en el tercer lugar, Colombia, Ecuador, Argentina, Perú. Esta es la variación de las primas de transporte de mercancías entre 2015 y 2016, con Panamá con muy buenos resultados, como ven ahí, de casi el 15%. Mientras que otros países como Colombia, Perú, Argentina, sobre todo, que fueron los más afectados por la devaluación, pues tuvieron crecimientos negativos importantes. Respecto a la siniestralidad, en algunos países se ha reducido bastante, sobre todo por el acompañamiento de la gerencia de riesgos, que es bastante importante para las compañías, y en otras, digamos que no lo podemos calcular exactamente porque es un tema, digamos, contable que no permite saberlo. Por ejemplo, hay algunos que no cuentan los costos operativos, digamos, del gerenciamiento de riesgos o de contratar, por ejemplo, a los ajustadores o a todos los que tienen que ver con siniestros, no cuentan esa parte dentro de la gran bolsa de siniestros, entonces puede que sea más reducido de lo que es realmente el dato final. Pero finalmente lo que cada asociación local le da al mundo, digamos, porque eso es información pública, es con estos porcentajes. El Salvador pues tiene un 23% de siniestralidad, mientras que México es de los que más tiene en esa forma en que lo mide la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Y bueno, este es como un gran resumen de
carga. En cascos, la verdad, no le fue muy bien a la región. Como ven, ¿cómo? Ni al mundo, también vale la pena contar eso. Sí, acá está. En el mundo se redujo 10% la prima de cascos. En Latinoamérica fue de 2.9%, o sea, tampoco nos fue tan grave como el mundo, pero como ven, hay mucho rojo por ahí. Hay bastantes ventas y fusiones de navieras, sobre todo en Chile, en Perú también. Creo que últimamente están vendiendo una, si no estoy mal, una con chinos en Perú, pero bueno, hay varios movimientos ahí de empresas navieras que están pues, viendo que hay una sobreoferta de capacidad de transporte de carga y eso por lo tanto baja los fletes, baja las primas y pues ya vemos estos niveles en rojo. La siniestralidad, digamos que en promedio de cascos se mantiene si sumamos todos los países y pues ustedes saben que eso ya es un tema más, ¿cómo decirlo? O sea, no es tan medible como el de transporte de mercancías como el de cascos, es distinto. Pero estos son los reportes que nos dan las asociaciones locales de cada país. En los próximos años esperamos que algunos países que han venido cambiando de gobierno, por ejemplo Argentina, se estabilicen más y ayuden al resto de la región a crecer. En Argentina pues hay una gran expectativa con la apertura, digamos, de los mercados bursátiles y de inversiones, y ha habido una buena inversión por parte de empresas de seguros, empresas de capital, ya compañías que quieren empezar a reactivar el comercio de Argentina con la región y con el mundo, y pues eso por supuesto ayuda tanto a ese país como a los países vecinos y a la región. En Colombia, por ejemplo, con el proceso de paz, estamos muy expectantes de que obviamente la inversión extranjera aumente y eso también ayude a que el comercio del país con la región y con Europa y Asia también crezca. Entonces, digamos que a grandes rasgos tenemos una buena perspectiva de lo que será el comercio de la región con el mundo en los próximos años. Y pues eso es todo, no sé si alguien tiene alguna pregunta al respecto. No. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la presentación de Andrés Rodríguez sobre gerenciamiento de riesgos para el transporte de mercancías. Muchas gracias. Disculpas por los problemas técnicos que se presentaron en un momento, pero ya estamos acá conectados. Espero que me estén escuchando bien y podamos ver la presentación que vamos a hacer el día de hoy. Me han invitado a Zoom muy amablemente a que haga una presentación sobre un tema que es un problema frecuente en toda Latinoamérica y que tiene que ver con el hurto de mercancía y cómo gerenciar el riesgo para evitar precisamente ese hurto de la mercancía. Y es un tema que nosotros llevamos trabajando en el grupo desde hace más de 22 años, con una experiencia importante principalmente en Colombia, donde tuvimos unos niveles de siniestralidad muy altos y que nos permitió desarrollar muchos temas de forma creativa para hacer frente precisamente a este flagelo. En la presentación de hoy lo que les quiero compartir es alguna información sobre lo que podemos hacer, sobre cómo podemos de formas distintas a las tradicionales desarrollar un programa de gerenciamiento de riesgo para prevenir el la carga. Lo primero, los objetivos es dar un vistazo al panorama actual del uso de carga en Latinoamérica y las tendencias que vienen presentándose al respecto. Por supuesto que también podamos revisar los modelos de gerencia de riesgos para prevenir el uso de carga y proponer algunos programas de gerencia de riesgos que sirvan de apoyo a la competitividad de los asegurados.
No sé si están viendo la presentación donde estoy hablando de los objetivos. Juan Manuel, si me confirmaron. Estamos viendo un ladrón. Ok, perfecto. Listo, entonces ya estamos viendo la misma presentación. Entonces, arranco con un panorama, una revisión del panorama actual del uso de carga en Latinoamérica, con alguna información que nosotros hemos recogido de nuestra experiencia precisamente de los distintos países de la región. Lo primero que debemos decir y debemos mencionar es la diferencia entre urbo y robo. Muchas veces en distintos países se habla de un término de forma indiferente, pero en algunos casos sí tenemos que referirnos a dos temas distintos. Y es un tema también que va de legislación a legislación o inclusive de cómo tratamos y cómo manejamos los temas de hurtos y robos. Cuando hablamos de robo nos referimos a apoderamiento de bienes ajenos empleando la fuerza o la violencia. Digamos que en este caso hay un accionar de la delincuencia en el cual ellos utilizan la violencia precisamente para apoderarse de esa mercancía. En el hurto hablamos simplemente del apoderamiento de las mercancías o de las cosas sin violencia o intimidación. Sin embargo, para efectos de esta presentación vamos a referirnos al hurto como un tema diferente, es decir, puede ser que se dé con violencia o puede ser que no se dé con violencia, pero al final estamos hablando de una acción en la cual una organización criminal o un grupo delincuencial está tomando poder de la carga y se la está quedando con ella. ¿Qué características tiene la seguridad de las cadenas latinoamericanas? Tenemos unos puntos vulnerables para estos robos o de la mercancía, especialmente en lo que tiene que ver con terminales de carga, zonas en la cercanía de los puertos, zonas de infraestructura logística de transferencia y áreas de consolidación de carga. Es decir, dos sitios donde de alguna forma la mercancía se traslada de una mano a otra, son puntos muy sensibles de robo de la mercancía, pero también tenemos una situación que se puede presentar en carretera muy frecuentemente, especialmente en las grandes urbes, en las grandes ciudades. Tenemos los casos, por ejemplo, de las grandes ciudades en el norte de México, donde hay un fuerte impacto del robo de las mercancías, y eso lo vemos también en otros países, en Chile, por ejemplo, especialmente en la zona de Concepción, de Talcahuano, un impacto muy fuerte también de ciertos usos de las mercancías. Y si vamos a recorrer cada una de las ciudades de Latinoamérica, vamos a ver que el efecto es muy similar. Ciertas zonas en las grandes urbes donde operan especialmente estos grupos delincuenciales. Tenemos que otras características son importantes y son comunes en la mayoría de los casos en Latinoamérica en el uso de las mercancías. En los modos de transporte, esto se concentra principalmente en el transporte de carga terrestre. Y esto pues básicamente por la configuración de las estructuras de transporte de carga que tenemos en la región. En la región la mayoría del transporte de carga se hace por carretera, no en todos los casos tenemos un uso incentivo de modos como en el caso de ferrocarriles o como aéreo. Aunque en algunos países estas modalidades también son fuertes, la gran mayoría de los robos se concentran en el transporte terrestre por carretera. En cuanto a los horarios en los cuales ocurren estos hurtos de las mercancías, esto se presenta principalmente los fines de semana. Una tendencia que se ha venido dando es que ahora se presenta también en horarios con luz del día. Anteriormente se aprovechaba los horarios nocturnos para ocurrir estos hurtos, pero hemos visto una tendencia a que esto ocurra en cualquier momento del día. Hay unos puntos especiales también que se presentan en los cambios de las guardias, de las autoridades, especialmente entre las 6 de la tarde y las 8 de la noche, donde también hemos visto una alta frecuencia de hurtos de la mercancía. ¿Qué otro efecto es común en la región latinoamericana en cuanto a las modalidades de robo de la mercancía? Lo primero, la modalidad más frecuente que se sigue presentando es la que llamamos o es en el cual se aborda el vehículo de carga con personas fuertemente armadas que además vienen y tienen tecnología que permite desconectar los equipos de comunicación del vehículo y del conductor para facilitar su accionar. Estas personas
vaya escoltado o vaya acompañado, pues tienen toda una logística, o nosotros llamamos antilogística, que permite que se haga todo lo contrario para lograr el efectivo robo de la mercancía. También algo que hemos identificado es los puestos de control falsos o situaciones en las cuales se simula a la autoridad, se presenta, digamos, una suplantación de autoridad, y esa suplantación de la autoridad la aprovechan para hurtar la mercancía. En algunos casos, en algunos países, lamentablemente también hay complicidad de las mismas autoridades para que este ciclo se presente. Otro flagelo, otra modalidad muy frecuente de los autorrobos, las empresas, los propietarios de los vehículos, de las cargas y los conductores se prestan también para que se haga el robo de la carga. Aquí es donde se vuelve importante, lo vamos a ver más adelante, el trabajo que hagamos de una buena identificación, de una buena valoración de los recursos que vamos a utilizar durante el transporte, de esos propietarios de los vehículos, de los vehículos especializados, o de los conductores, o inclusive hoy en día de todos los miembros que intervienen en la cadena de suministro, porque precisamente el eslabón más débil de la cadena es el que puede filtrar la información que a la final termina afectando y termina llegando a manos de los delincuentes y facilitando el uso de la mercancía. Una modalidad también que se sigue presentando, el de la clonación o gemeleo, documentos falsos que se presentan a las empresas para suplantar la autoridad o suplantar la identidad de las personas que van a la mercancía. Hoy en día, con la disponibilidad de múltiples tecnologías, esto es una gente que se presenta con mucha frecuencia, pero también varía de país a país según la información con la que se cuente, según la información de los procesos que manejen cada una de las empresas que intervienen en la cadena de suministro. Lo que digamos podemos resaltar en todas estas modalidades y otras que existen también es que el robo de carga cada vez es más sofisticado y las organizaciones criminales cada vez tienen más elementos, más herramientas que hacen que obtener la información para hacer los procesos de uso de las mercancías pues sea cada vez mucho más completa y hace y dificulta las acciones que se pueden hacer en contra de esto. Entonces el manejo de información se vuelve un elemento fundamental y la buena selección y contar con un personal y con empresas dentro de la cadena de suministro confiable se vuelve crítico para evitar el uso de las mercancías. ¿Qué más hemos identificado como características de las bandas que realizan los robos? Cada vez encontramos bandas más organizadas, bandas jerarquizadas, que tienen toda una estructura criminal. No son robos, digamos, al azar, no son robos que se presentan sin ninguna planeación, sino que al contrario, existe toda una organización criminal detrás de esto. En algunos países, por supuesto, con una problemática de la región, apoyados fuertemente por mafias, inclusive del narcotráfico, que hacen que simplemente el punto de la carga sea uno más de los negocios que manejan estas mafias. Actúan en función del tipo de cargamento que se transporta. Hemos tenido casos, por ejemplo, en los cuales tienen toda una logística inclusive mejor montada que la misma logística de las empresas que hacen la operación de la cadena de suministro, donde tienen sitios de almacenamiento donde van a llevar la mercancía dotada, donde tienen vehículos listos y dispuestos para que se movilice rápidamente la mercancía, gente lista para movilizar esa mercancía según el tipo de mercancía a la cual dirigen su robo, y toda una red de distribución de esa mercancía en el mercado negro que facilita, digamos, que esa mercancía se pueda hurtar y se pueda llevar a otros mercados. Y todo esto, como les decía, producto de un sistema de antilogística de estas organizaciones ya muy estructurado, frente al cual siempre debemos estar un paso adelante, debemos estar trabajando de la mano de los asegurados, de la mano de las autoridades para estar identificando estas modalidades y cómo las podemos combatir. ¿Qué mercancías son las más afectadas? Digamos que en general también esto puede variar de país a país, pero en general aquellas que son de fácil reducción y difícil traspaso posterior. Las mercancías que es común en la mayoría de los países que tengan más afectación por hurtos son las alimentos y bebidas, los cigarros siempre son muy apetecidos, todo lo que son los productos electrónicos, tecnología, claramente por su valor y por su fácil comercialización,
los accesorios, repuestos e insumos para automóviles, medicamentos, todo lo que es material de construcción, agroquímicos, entre otros. Pero como les digo, esto ya es un tema que depende de país a país, pero digamos, si vamos a mirar a un país en particular, normalmente esta lista está dentro de la lista de las mercancías que normalmente son multadas. Ahora, ¿qué podemos hacer frente a este fenómeno, frente a estas tendencias de hurto? Algo que nosotros hemos venido observando es que el trabajo juicioso que han hecho algunas empresas de la región ha permitido definitivamente reducir el uso de la mercancía. Y los riesgos que afectan al seguro de transporte se han trasladado inclusive a otro tipo de riesgos, por ejemplo, a riesgos relacionados más con la seguridad vial, con los accidentes del medio de transporte, con las averías. Sin embargo, el hurto siempre está presente y siempre es un tema que, si bien no puede que no esté en el primer lugar de los riesgos que más afectan al sector, sí va a estar, digamos que en el top 3 de los que más pueden afectar al sector. Aquí en Colombia hemos tenido una experiencia de reducción del hurto, pero sigue siendo un fenómeno importante que siempre sigue mutando y que sigue siempre siendo una amenaza. Entonces, la administración de riesgos y el agenciamiento de riesgos tiene que ser parte de las estrategias que tiene que implementar toda la cadena de suministros. Por supuesto que el sector de la aseguradora tiene que apoyar para hacer frente a este fenómeno. Pero, ¿qué es el gerenciamiento de riesgos? Y cuando muchas veces hablamos de gerenciamiento de riesgos, lo vemos como, o en algunos países se ve como un servicio que debe poner una compañía de seguros o desde el sector asegurador en función del asegurado. Pero nosotros consideramos que realmente el enfoque debe ser distinto. Realmente el gerenciamiento de riesgos debe venir desde un compromiso del mismo asegurado, debería ser un proceso casi que previo al del aseguramiento, pero que además va a servir como un elemento para hacer más competitivas a las empresas del sector. No podemos pensar en el tema de gerenciamiento de riesgos simplemente como un tema de cómo disminuir mi siniestralidad, sino también de un tema de cómo desde el sector asegurador podemos agregar valor a las empresas y a las cadenas de suministro y por lo tanto la competitividad de nuestros países apoyándonos en esa gestión de riesgos. No podemos olvidar que la gerencia de riesgos es un proceso orientado precisamente a disminuir la incidencia de los riesgos en el logro de los objetivos de las empresas. Entonces, los impactos que puede tener el uso de las mercancías son múltiples y muchas veces no se limitan a un tema de los riesgos que pueda afectar o que pueda cubrir el seguro. Esta frase de Michael Porter me parece precisamente muy pertinente para lo que estoy mencionando. Y nos dice Michael Porter, en el futuro la competencia no se dará de empresa a empresa, sino más bien de cadena de suministros a cadena de suministros. Entonces, si las empresas no adoptan un modelo de gerenciamiento de riesgos que permita visualizar esos riesgos como los del uso de la mercancía, pues van a perder competitividad. Y por lo tanto, los clientes que nosotros tenemos en el sector asegurador van a perder competitividad. Y no podemos limitarnos a simplemente preocuparnos por los riesgos, sino cómo también apoyamos esa competitividad. Entonces, la gerencia de riesgos del grupo de carga debe estar orientada a disminuir tanto ese impacto directo o indirecto que pueda tener ese riesgo en la cadena de suministro, pero también de quienes la conforman y apoyar esa competitividad en la cadena de suministro como un elemento clave de regulación de valor. Entonces, y como les decía, el impacto del uso de carga no afecta solamente la pérdida de carga como tal. Detrás de esto hay una cantidad de costos que afectan también la cadena de suministro de nuestros clientes, costos de búsqueda, costos de recuperación, los lucros cesantes que pueden generar en un momento dado no contar con esa mercancía a tiempo. Por ejemplo, ahorita que estamos en época pronta de Navidad, no contando con la mercancía a tiempo para poder entregar a mis clientes se vuelve un tema demasiado crítico. El tema de pérdida de mercado. Si yo no tengo una determinada carga en cierta época del año, por ejemplo San Valentín, se me puede volver un tema crítico de pérdida de mercado. Incremento de primas, por supuesto. Una cadena de suministro, una empresa, un asegurador que tiene un alto impacto de siniestralidad va a tener, sin lugar a dudas, una afectación muy seguro. La pérdida de clientes, algo que también se vuelve crítico para cualquier de las organizaciones que tienen una cadena de
imagen y reputación, afectación de personas y vidas. Un tema inclusive más allá del valor de las pérdidas que tiene que ver con esto y es, bueno, y esas personas que por ejemplo se enfrentan a los delincuentes y pueden arriesgar su vida, el conductor que se puede terminar afectado, exponiendo su vida en un momento de un robo, además de los reprocesos, y aquí nos podemos quedar mencionando muchas más situaciones que pueden tener un impacto debido al uso de la mercancía. Todo esto pues al final también traducido en un costo mayor de nuestras operaciones y de la competitividad de nuestras operaciones. Entonces, para disminuir ese impacto y aportar valor, como se viene diciendo, pues definitivamente el sector asegurador tiene que involucrarse en apoyar este gerenciamiento de riesgos. Y las aseguradoras y brokers, porque además es un compromiso que yo creo que debería ser no solamente visto desde el punto de vista de las aseguradoras, es ofrecer programas de gerenciamiento de riesgos que sirven valor a la competitividad de esos asegurados, pero también involucrando a los asegurados, porque como les decía, los asegurados también tienen que entender que ese gerenciamiento de riesgos les va a agregar competitividad y deberían hacer un programa de gestión de riesgos propio y aprovechar los que se ofrecen sus asegurados y brokers. Un tema que recientemente ha sido de mucha discusión, creo que a nivel regional y a nivel mundial, es por ejemplo el papel de los brokers. Yo no sé si dentro de los que nos acompañen en la conferencia, en la charla que estamos dando, existan brokers, pero algo que se cuestiona muy frecuentemente es, bueno, ¿qué valor me está agregando mi broker a mí como asegurado? ¿Estamos en un papel de solamente vender seguros o estamos en un papel de agregar valor? Y el gerenciamiento de riesgos es una oportunidad precisamente de agregar valor a esas cadenas a través de la minimización de riesgos de grupo o de otros riesgos que la puedan afectar. Entonces, ese es el llamado un poco que también queremos dejar. Pero si queremos ser más competitivos, por supuesto, tenemos que considerar los costos. Y esos costos de un gerenciamiento de riesgos, pues a la final tienen que agregar ese valor para incrementar la productividad. Esos costos que en un momento ahora las aseguradoras o los brokers van a asumir ese gerenciamiento de riesgos, tienen que ayudarme a ser más competitivo y por lo tanto disminuir mis costos de operación, pero también a disminuir los costos en un momento dado que pueda tener por todos los riesgos, los impactos que ya mencionamos. Y los costos asumidos por ese asegurado tienen ese mismo retorno. La mejor forma precisamente de tener un buen retorno es por esa competitividad que voy a ganar y ese menor impacto que voy a tener por una menor siniestralidad. Ahora, cuando nosotros hablamos de prevenir el uso de la carga, muchas veces lo primero que se nos viene a la cabeza, o a muchos clientes, o a muchas aseguradoras, o a muchos de los brokers, o muchos de los miembros de la cadena que apoyamos, es, uy, pero esto no va a costar. Y pensamos en temas como, por ejemplo, la implementación de toda una serie de dispositivos GPS, la implementación de todos los sistemas de control electrónico, la contratación de escolta, la contratación de seguridad privada, toda una serie de elementos y dispositivos que a la larga pueden costarnos mucho dinero. Pero precisamente algo que queremos compartir es que no necesariamente hay formas de trabajar programas de gerenciamiento de riesgos de mercancía que no impliquen necesariamente un alto impacto en el bolsillo, ni de la compañía de seguros, ni del broker, ni del asegurado. Es decir, claramente tenemos que hacer un encadenamiento que nos lleve a ser más competitivos y productivos, pero que puede impactar de forma positiva sin que tengamos que preocuparnos tanto por el proceso de esto. Y muchas de estas soluciones de gerenciamiento de riesgo para el uso de la mercancía, sin que le cueste más, como lo hemos llamado en esta presentación, tiene que ver con muchas situaciones que hoy en día, muchos modelos que hoy en día que las empresas están implementando para precisamente lo que se llama la nueva economía digital o las nuevas tendencias de la economía 4.0 que algunos también llaman. Todos seguramente conocemos algunas soluciones como Uber, seguramente conocemos soluciones como Airbnb, en los cuales, basados en tecnologías o basados en el uso de recursos
que ya existen en el mercado, que ya tienen una empresa en el mercado, podemos empezar a hacer las cosas de otra forma. Yo aquí quiero precisamente proponerles algunas basadas en casos reales que hemos aplicado y que han sido muy exitosos como estrategias para gerenciar el riesgo de hurto y para evitar la siniestralidad en esta modalidad de riesgo de la cadena de suministro. Primero, tenemos que hablar de economía de escala y es cómo yo aprovecho al máximo los costos que estoy invirtiendo. Sin lugar a dudas, el tema del monitoreo satelital, el tema de uso de estos recursos es fundamental, pero nos abre también la posibilidad de cómo lo podemos aprovechar de otras formas y no solamente como desde el punto de vista de la seguridad. También tenemos que hablar de las economías colaborativas y esas economías colaborativas son precisamente las economías que permiten compartir recursos para hacerlos más eficientes. Y es, si yo ya tengo un recurso, como es por ejemplo el caso de Uber, ¿cómo lo puedo aprovechar mejor? Uber creo que es un ejemplo claro. Si yo ya tengo un vehículo y tengo que desplazarme de un sitio a otro, ¿cómo puedo aprovechar ese recurso que ya tengo para que otros también lo puedan utilizar? Ya les vamos a mostrar algunos ejemplos de cómo esto también puede ser como una estrategia de apoyo para evitar el uso de mercancías. Y un concepto que ahora se ha venido también hablando y implementando en muchos casos de éxito, que es la competencia o la colaboración entre competidores. Y es cómo puedo yo con mi competidor trabajar conjuntamente, unir esfuerzos. Y eso cuando hablamos de combatir el hurto de mercancías, cuando hablamos de la cadena de suministro, sí que se vuelve relevante. Porque precisamente ahí es donde más podemos trabajar de la mano de pronto de quien yo veo como mi competidor, pero buscando cómo podemos unir esfuerzos para combatir esta carrera. Para mostrarles algunos ejemplos, hablando de economías de escala. La primera pregunta que nosotros hacemos a muchos empresas con las que trabajamos en estos proyectos de generación de riesgos es: ¿ustedes qué tanto aprovechan la información que su dispositivo satelital genera? Muchas de estas empresas han llegado a implementar el dispositivo satelital simplemente porque fue la primera estrategia que en un momento dado les dijo la compañía de seguros, o fue la primera estrategia que pensó su área de seguridad para combatir el tema de uso. Pero se quedan solamente en la utilización de esa herramienta como una herramienta de seguridad, cuando hoy en día la cantidad de información que me puede generar un dispositivo satelital o un dispositivo GPS me puede servir para infinidad de cosas. Aquí, por ejemplo, les menciono un caso, un trabajo que hicimos conjuntamente con una entidad que se llama Lógica en Colombia, que lo que hace es unir precisamente distintas empresas de la cadena de suministro para, a través de un trabajo colaborativo y de economía de escala, aprovechar mejor los recursos. Lo que hicimos en este caso es que se identificó que en ciertos sitios de entrega se utilizaban siempre distintos vehículos de cada empresa y todos con unos dispositivos satelitales distintos generando una cantidad de información. Cuando se empezó a compartir esa información, se dieron cuenta que muchos vehículos llegaban casi vacíos al mismo punto, tenían muchos tiempos muertos y en algunos casos el riesgo de mandar un vehículo a ciertas zonas donde el riesgo de hurto era mayor pues se podía disminuir. Y precisamente lo que se empezó a aprovechar esa información para, a través de compartir estos datos que ya estaba generando el dispositivo GPS, generar mejores estrategias que evitaran ese uso de la mercancía. Ahora, otra opción, y si me asocio con otros para crear economías de escala en la contratación de servicios. Una posibilidad que también, por ejemplo, pueden tener las cadenas de suministro, los miembros de la cadena de suministro para evitar el hurto y para al mismo tiempo generar competitividad es unirse para crear esas economías de escala. Tenemos un caso, por ejemplo, de una central de monitoreo compartida y especializada que permitió optimizar costos de personal, infraestructura y comunicaciones. Cada empresa tenía una central independiente con su propio personal, pagando horas extras, pagando una cantidad de recursos, digamos, de forma redundante. Con esta
este modelo lo que se permitió es tener una sola central, una torre de control, una central de monitoreo, además especializada, con personal capacitado, con conexión directa con las autoridades, que apoyara en los casos en que hubiera temas de reacción frente al hurto, que hubiera además un control de la información de los dispositivos satelitales, porque también pasaba muchas veces que las alertas que generaban esos sistemas nadie las atendía, no había quien las atendiera. Entonces muchos clientes nos decían, tengo el mejor sistema satelital o de GPS en el mercado, pero no había una oportuna reacción. Con esta unificación se optimizaron costos, se redujo la infraestructura que necesitaba cada uno de estos miembros de la red y se optimizó el trabajo. Y otro caso, puestos de control compartidos para asistencias en carretera. Actualmente tenemos un proyecto que usa más de 46 puestos de control en carretera en Colombia, desde donde se presta un apoyo a las empresas que están vinculadas a esta red en el caso de que exista un evento como vehículo en carretera o muerto de la mercancía. Esto, por ejemplo, ha contribuido fuertemente a la disminución, no solamente del hurto de la mercancía, sino de otros elementos, como por ejemplo el apoyo que se puede brindar a un vehículo cuando se carretera. Por supuesto, otro tema de economía de escala y en el cual las aseguradoras y los brokers y el sector asegurador puede ser relevante es el tema de formación y sensibilización personal. Y es que a través de las compañías de seguros se ha hecho un programa de formación y competencias en control de tráfico, de administración de riesgos en operaciones logísticas, porque es que las aseguradoras precisamente pueden ser ese elemento que puede cohesionar a todos los asegurados para dar esos programas de formación. Y ahí es donde se tienen también unas oportunidades, no solamente comerciales, sino de privatización y de trabajo con los asegurados, que además pueden redundar en una mejora de la siniestralidad. Estos son algunos ejemplos de economía de escala. Algunos ejemplos de economías colaborativas, y es si compartimos información sobre conductores de vehículos o sobre proveedores de la cadena de suministro, empresas de transporte, operadores logísticos, podríamos también tener una mejora en el uso de la mercancía. Un caso para contarles que acá también en Colombia, la central de riesgos RIT, la red de información del transporte, la cual mediante una aplicación web permitió que los distintos miembros de la cadena de transporte compartieran información sobre cómo era el comportamiento de los vehículos que utilizaban en su operación, el comportamiento de los conductores, el comportamiento de las empresas de transporte que utilizaban, de los operadores logísticos, y con base en eso tener una buena selección de los mejores, pero también saber las prácticas que de pronto no estaban proponiendo. Esto ha sido muy exitoso también como un elemento de crear mayor competitividad y mejora en las prácticas del sector. Otro ejemplo, trabajar conjuntamente con el sector privado y autoridades. Definitivamente una herramienta clave para el hurto que creo que esto aplica en Latinoamérica sin lugar a dudas es el trabajo con el sector privado y autoridades. Y el caso que les traigo, como les digo, son casos reales que demuestran que estas herramientas pueden aplicar. Es el Frente de Seguridad Empresarial de la Policía Nacional que se implementó en Colombia y de los cuales hemos sido uno de los impulsores. Este Frente de Seguridad permitió que el sector privado se sentara permanentemente con las autoridades a nivel nacional y les contara sobre las problemáticas. Y que a partir de ahí se genera todo un plan de acción de cómo poder combatir ciertos tipos de hurto a nivel nacional. De hecho, el Frente de Seguridad saca cada 2 años un manual de seguridad con recomendaciones, modalidades, capacitación, formación, que sirve para reforzar todo este tema de sensibilización, que es muy importante cuando hablamos de gerenciamiento de riesgos. Y también otro tema importante, cómo calificar y valorar a los proveedores de la cadena. Definitivamente es un elemento esencial. Y es que si queremos evitar el hurto, como les decía al principio, tenemos que mirar cómo hacemos fuerte todos los eslabones de la cadena. Porque el eslabón más débil de la cadena es precisamente por donde se va a jugar la información y por donde esas bandas criminales van a aprovechar para hacer, digamos, el uso de la mercancía. Entonces, el caso que hemos trabajado, la calificación de riesgos cadenas de suministro seguras, que permite hacer una evaluación permanente de cada uno de esos miembros de la cadena para identificar oportunidades de mejora y fortalecer de forma permanente esa cadena de suministro.
Y tenemos también algunos casos de competencia, en los cuales, como les decía, los distintos actores que son en un momento dado competencia pueden unir sus fortalezas para obtener soluciones creativas que no les van a costar más de lo que realmente pueden ser unas horas de trabajo y una colaboración para ser más competitivas. Por ejemplo, compartir información sobre flota segura disponible. En Colombia, el caso de un disidente del PAC, Pacto Automotor Disponible, que mediante una aplicación permitió que las empresas compartieran cuando tenían vehículos disponibles en ciertas plazas, en ciertas ciudades, en ciertos lugares, vehículos que ya tenían un conductor reconocido, que ya tenían una experiencia, contratarlos para hacer su operación, aun cuando fueran vehículos de la otra, de una empresa distinta. Y esto facilitó precisamente el proceso de hacer una adecuada selección de recursos, de hacer una adecuada selección de conductores, pero además generó más competitividad, mejoró los procesos, los tiempos muertos y los tiempos de espera que tenían los vehículos en ciertos sitios como puertos, aeropuertos o zonas de carga. Y por último, sin lugar a dudas, el tema de compartir experiencias y aprendizajes. Un tema que es fundamental y es cómo podemos compartir las distintas situaciones que se están presentando en la cadena, las modalidades que están afectando a cada una de las empresas. El caso acá en Colombia, las medidas de seguridad en la cadena de suministros, en las cuales distintos actores, algunos de ellos competencia, que antes no querían que se supiera lo que les pasaba en la cadena, en los puntos de la mercancía, ahora se sientan y comparten sus experiencias, comparten lo que les está pasando, como les digo, es un costo mayor, pero que ayuda a evitar y a disminuir lo que puede ser cualquier hurto de la mercancía en un momento dado. Entonces, estos son algunos ejemplos de herramientas o de, digamos, controles o formas de hacer un gerenciamiento de riesgo para combatir el hurto de carga sin que tengamos, como les digo, que incurrir en grandes inversiones, en grandes tecnologías, en cosas, digamos, estrafalarias, pero que sí pueden agregar valor y que pueden ser un factor diferencial para los programas de seguros que nosotros, pues, desde el sector asegurador queremos ofrecer al mercado. Entonces aquí les dejo esta invitación, esta pregunta para que nos respondamos, bueno, y si como aseguradoras y brokers o como sector asegurador facilitamos estos procesos. La experiencia que nosotros hemos tenido es que precisamente el sector asegurador, no solamente hablando de transporte, sino de otros seguros, puede ayudar y puede impulsar precisamente la implementación de iniciativas de gerencia de riesgos, que ayudan muchas veces a distintos eslabones de la cadena o a distintos sectores de la economía a ser más competitivos. Y es la invitación a que les hago a que a través del gerenciamiento de riesgos hagamos esta labor desde el sector asegurado. Muchas gracias. Bueno, gracias Andrés. A ver, ahora pasamos a las preguntas, si tienen alguna pregunta que le quieran hacer. Bueno, muchas gracias por la excelente exposición que hizo el doctor. Desde el punto de vista de suscriptores, yo considero de que nosotros como suscriptores o posiblemente técnicos que trabajan tanto en el área de suscripción como de siniestro, debemos tratar de identificar principalmente esto, de acuerdo a la estructura de la póliza que mantengamos en cada país, cuáles son los problemas, tanto internos como externos, que se presentan en el incremento de la siniestralidad, tanto que pueden afectarnos tanto a nivel de frecuencia como severidad. En el caso nuestro, como en Venezuela, nosotros tenemos una estructura de una póliza que nos ha permitido hacer una auditoría, si se puede decir de esa manera, en función de la estructura de la póliza. Nosotros hemos hecho algunas investigaciones fundamentadas en qué zonas, principalmente geográficas del país, donde se producen la frecuencia de siniestros, cuáles son las coberturas que se están viendo involucradas en la materialización de esos reclamos y cuáles son las principales mercancías
que están siendo afectadas. Incluso se ha hecho incluso un análisis en qué épocas del año, porque pareciera, se ha determinado que dependiendo de la época del año hay mercancía que es más susceptible a robo. Obviamente todas las recomendaciones que dio el doctor me parecen bastante importantes y acertadas. Yo considero, hemos determinado que hay una serie de factores tanto internos como externos, todos estos mecanismos que el doctor nos ha dado, herramientas de prevención, son positivas, pero también tenemos que tratar de identificar internamente en las empresas que estamos asegurando, porque muchas veces el tema de la delincuencia organizada, que ha cobrado mucho auge en los últimos años, en la medida que pasa el tiempo, tiene un factor digamos, de incidencia muy importante. La tecnología como mecanismo de prevención es importante tanto para nosotros como aseguradores y para los clientes, pero también la delincuencia organizada se hace del uso de esa tecnología para ellos también perfeccionar sus procesos de robo y de hurto de las mercancías. Entonces pienso que es importante una recomendación que verifiquemos también internamente en la cadena logística los almacenistas. El doctor ya lo hablaba desde el punto de vista de los transportistas. No puedo entregar mi carga a una empresa transportista sin previamente haber hecho un estudio y determinar si es una empresa confiable, y mis mismos empleados, porque hemos tenido casos en los que se ha determinado de que la misma gente que trabaja en almacén ha estado en complicidad incluso con empresas que se han contratado para hacer seguimiento a nivel de prevención o digamos de vigilancia, y se determinó que ellos contribuían en la perpetración de esos hechos punibles. Es una recomendación y un comentario a la exposición del doctor sobre el tema del robo y hurto en carretera. Gracias. Muchas gracias, y sin lugar a dudas, en cada país hay que mirar también las condiciones, la legislación, el tipo de operación. En algunos países la figura del transportador de carga es más relevante que en otros. En otros países la figura del hombre camión es muy relevante. Entonces se tiene que mirar siempre eso. Las estructuras de la cadena de suministro en cada país pueden diferir. En algunos países también, como les comentaba al principio de la presentación, existe una relación de otros modos de transporte, como el transporte férreo, como el transporte fluvial en ciertas zonas. Entonces siempre es un elemento que yo creo que se debe analizar en cada caso. Lo importante es que no dejemos de pensar en las oportunidades que el gerenciamiento de riesgos nos puede dar en ese sentido, y en cómo podemos precisamente crear políticas de acuerdo a la legislación, a las costumbres y a los tipos de operación de cada país para hacer frente al flagelo del hurto de mercancías. Bueno, gracias Andrés. Yo creo que sería muy valioso si les contaras a los asistentes digamos, la experiencia colombiana cuando se articuló Fasecolda, las aseguradoras, los privados, la policía, para hacer frente a ese tema del hurto en las carreteras. Entonces, no sé si puedes contarles rápidamente más o menos. Claro. Pues uno de los temas que yo creo que es importante que debemos seguir fortaleciendo en Colombia tiene que ver con, como les comentaba, con el Frente de Seguridad Empresarial. El Frente de Seguridad Empresarial surgió como una iniciativa tanto del sector privado como del sector público, de algunos gremios y de algunas empresas del sector del transporte, cadena de suministro, de cómo trabajar articuladamente para crear iniciativas que nos permitieran fortalecer el trabajo contra el hurto de la mercancía, porque pasaba que muchas veces ocurría un hurto en una determinada zona del país y no se sabía con quién se podía hablar, o se hablaba con la persona que estaba en esa zona del país, pero la información no quedaba registrada en ningún lugar centralizado, no se compartía estadísticas. Entonces lo que se comenzó a hacer con Fasecolda, que es la Asociación de Compañías de Seguros en Colombia, de la mano de la Cámara Técnica de Fasecolda, de la mano de la Policía Nacional,
de la mano de algunos gremios transportadores, fue empezar a hacer unas mesas de trabajo, donde lo primero que se hiciera compartir qué había pasado. Entonces nos decía, mira, en tal sitio tuvo un robo de esta forma, en otro lado tuvo una suplantación de autoridad, y lo primero fue empezar a recabar información. Esa información se empezó a consolidar y a compartir, pero además se creó, como les mostraba en la presentación, una cartilla con algunas recomendaciones para empezar a capacitar a las empresas sobre unas buenas prácticas. Y esas buenas prácticas empezaron también a generar conciencia sobre la administración de riesgo. Las empresas ya empezaron a ser mucho más cuidadosas en los procesos de selección, ya empezaron a tener en cuenta las recomendaciones de las demás aseguradoras, empezaron a darle valor a todas estas herramientas, y eso empezó a tener un efecto en la siniestralidad de transporte. Para comentarles, en su momento a Colombia, la siniestralidad de transporte de carga era aproximadamente del 120%, es decir, no había primas que cubrieran en forma el uso de las mercancías. Después de implementar todas esas estrategias y empezar a trabajar con el sector, con los asegurados, con las aseguradoras, con la policía, llegamos a un nivel de siniestralidad del 32%. Hoy en día la siniestralidad de transporte de carga en Colombia es aproximadamente del 42% de siniestralidad incurrida, que creo que es una de las mejores siniestralidades de la región. Y por supuesto, no podemos descuidarnos, pero es un trabajo de la conciencia, es un trabajo de estas estrategias de seguridad, es un trabajo de incentivar a las empresas de la cadena a que implementen todos esos mecanismos o apoyarlos a que lo hagan, pero también que no lo vean como un tema de obligación y que no lo vean como un tema de un costo adicional, sino que vean que eso también le puede aportar a su competitividad en la operación de sus clientes. Bueno, muchas gracias, Andrés. Tenemos que seguir a la siguiente conferencia, pero muchas gracias por tu exposición. De todas formas, a los que necesiten resolver alguna duda con Andrés, nosotros obviamente les pasaremos el contacto para que puedan escribirle directamente a él. Entonces, gracias, Andrés. Entonces seguimos con Erika. Erika Schoch, de Swiss Re. Ella es la cabeza de Swiss Re para Latinoamérica, para Marín de Latinoamérica. Actualmente es la presidenta de Alsum, ya por cuarto año consecutivo. Infortunadamente nos dejará en febrero para darle paso a otra persona, pero básicamente Alsum se ha sostenido y ha crecido también como lo ha hecho por el apoyo de Erika. Ella va a hablar sobre el reaseguro del ramo marítimo. Súper básico, ¿verdad? Y justamente por eso lo hago. Quiero que realmente se concentren no en los dibujitos, sino que veamos lo más simple del reaseguro. Así de simple es el reaseguro. Tenemos un tipo de reaseguro obligatorio y facultativo. Así de simple, fácil, obligatorio, que se puede decir el automático también, o lo que más a menudo lo vamos a ver como contratos. Sí, sí, lo voy pasando. Ok, vamos a hacerlo un poquito más complicado. ¿Sí? Como verán, ya tenemos el obligatorio y el facultativo. Nuevamente es lo que ya habíamos visto en la primera parte. Y esto se puede al mismo tiempo subdividir en diferentes tipos de contratos. Por si acaso, todos van a recibir después la presentación, todos los que están acá presentes se registraron, así que no tengan problemas, no estén dibujando y todo, porque de todas maneras van a recibir la presentación. Igual van a tener acceso al recording, a la grabación de lo que se está haciendo hoy día. ¿Sí? Cuando hablamos de contrato obligatorio, tenemos un contrato proporcional o podemos tener un contrato no proporcional. Si nos vamos a la parte facultativa, más o menos lo mismo, podemos tener técnicamente un contrato, puede ser una estructura facultativa no proporcional, muy inusual en América Latina, realmente se utiliza más en Estados Unidos
muchísimo en Estados Unidos y algo en Europa y Asia. Pero en Latinoamérica realmente no es de que se vea mucho el no proporcional. Sí creemos muy a menudo el cuota parte en facultativo. Creo que me atrevería a decir que el 95%, si no es un poquito más que el 95% de los facultativos son de una forma cuota parte. Compartimos la compañía de seguros con el reasegurador, compartimos el riesgo. Algunas veces se puede ver que hace facultativo en forma de excedente. Poco usual, hay mercados, por ejemplo, como el ecuatoriano, donde hay una tendencia, o había una tendencia, por así decirlo, en el pasado, de, por ejemplo, para los riesgos de cascos, hacer coberturas de excedente. Hoy en día es poco apreciado por los mercados de reaseguro. Así que no es muy usual realmente darlo. Bueno, a lo proporcional hemos hecho unas pequeñas casillas, que es una siguiente forma de, si vamos a ir más al detalle de lo que es el cuota parte, por ejemplo. Del lado izquierdo tiene el proporcional, dice cuota parte. El proporcional puede ser un contrato cuota parte o puede ser un contrato excedente. Esos son los dos esquemas que mayormente que ustedes van a encontrar. Hay algunas desviaciones o cambios de nombres que se dan o combinaciones, como por ejemplo puede ser el facultativo obligatorio, que no es tipo más que una definición de lo que puede ser un tipo de contrato. Muy por último van a ver lo que puede ser los special covers o coberturas especiales, o hoy en día naturalmente los facilities, es un nombre que todo el mundo le encanta a medio mundo, los famosos facilities, que ojo, los facilities que tenemos hoy en día no son los mismos facilities que habían hace 15 años. Facilities hace 15 años a uno le dan la pluma y suscribía. Ahora a uno le ofrecen un facility y le dicen, bueno, hace el pre-underwriting y a la final la realidad lo tienen que enviar para la aprobación. Así que simplemente no es el mismo concepto que cuando se habla de facility, lo que se hablaba hace 20 años, que lo que se habla hoy en día. Si nos vamos a los contratos no proporcionales, ahí van a ver mayormente dos tipos de no proporcionales. Tienen del lado izquierdo el XL sobre la retención, que quiere decir lo que protegemos es la retención de la compañía. Es decir, ustedes imagínense, tienen un contrato, cuota parte, que lo vamos a ver dentro de un ratito más al detalle. Ustedes de ese cuota parte es un contrato de 100, la compañía no quiere arriesgar más de un 50% de este 100, se queda con 50, el otro 50 se lo pasa al reasegurador. Ahora, con este 50 que ellos se quedan, que están reteniendo, lo pueden proteger, ¿sí? Y para eso pueden utilizar un XL sobre la retención. ¿Más o menos claro? ¿Sí? Pero si da la casualidad que la compañía dice, no, 50% no es suficiente para mí, yo quiero retener todo. A mí no me gusta compartir con nadie, yo quiero todo. Entonces compra una XL sobre bruto, o un XL puro, donde simple y llanamente ellos dicen, yo voy a retener 100% de todo mi negocio. Yo produzco 5 millones de dólares, yo me quiero quedar con los 5 millones de dólares. Perfecto. Y lo que hacen es decir, en caso de estos 5 millones, en realidad, yo no quiero arriesgar mi capital con más de 100,000. Entonces dice, ok, compré una XL que para proteger los 4.900.000 que no quiere arriesgar. Entonces dice, en cada riesgo yo voy a arriesgarme con 100,000 y los 4.900.000 compro una protección para
estar bien cubierto en el caso de un incidente. ¿Qué es un incidente? Y al rato lo vamos a ver lo que es un por riesgo. Pero vamos a imaginarnos que tenemos un transporte, ¿sí? Una importación acá en Salvador de un contenedor. Viene en un barquito, ¿no? Maravilloso, el contenedor vale $100,000, vamos a poner $300,000 más fácil. Dijimos que nosotros no íbamos a retener más de 100,000 en el peor de los casos. Entonces nos hemos comprado nuestro XL puro o sobre bruto, que se le dice también, y en caso que este contenedor se pierda sobre la borda del barco, los primeros 100,000 los pago yo, los 200 restantes los ponemos en ese contrato que es el XL, el VXL, o el XL operativo que ven ahí. Es decir, opera riesgo por riesgo. Ahora, pues resulta que no teníamos un contenedor, sino que teníamos 20 contenedores. Y cada contenedor era de 300. A ver, ¿quién me sabe decir cuánto es 20 por 300,000? ¿Nadie? ¿Ah? ¿6 millones? ¿Están seguros? ¿Están seguros? 20 contenedores, cada uno $300,000. ¿Cuánto es el total de sumas aseguradas? 6 millones, ¿verdad? Fácil, exactamente. La gente dice, no, a ver, hay algo, hay algo acá. No, bien fácil. 20 por 300, 6 millones. Entonces, resulta que el barco se hunde, ¿sí? Entonces resulta que ustedes no es de que tengan un contenedor de 300,000, sino de que tienen 20 contenedores de 300,000, tienen 6 millones. Tienen un problema. Pero, gracias a Dios, alguien les vendió un exceso de pérdida sobre catastrófico, o es lo que es el catastrófico, o el famoso CAT-XL. Los reguladores, por alguna razón, somos menos complicados. Nos encantan las abreviaciones, ¿no? Todo CAT-XL. Entonces, ¿qué hacemos? En este caso dijimos, bueno, señores, yo he comprado mi CAT-XL, o mi catastrófico, voy a retener los primeros 100,000 y los 5,900,000, todos juntos, los pagará el reasegurador. Y eso es justamente lo que acaba de pasar en los últimos semanas. Los que se han activado por todos lados, en Puerto Rico, en la República Dominicana, en San Tomé, han sido los excesos catastróficos. Poco en carga, realmente ha habido exposiciones, bueno, al margen de algunas islas como Puerto Rico, donde las exposiciones en carga han sido fuertes, pero por ejemplo en yates. En yates los siniestros han sido muy, muy fuertes. Me están persiguiendo desde hace semanas para decirme, dame un número de Marín. WhatsApp, oye, ¿hay un número de Marín? Pues no lo hay. Hoy en día todavía no lo hay. Creo que todavía se va a demorar un tiempo para tener una ficha de Marín, por diferentes razones. Y justamente no tiene que ver con ese catastro. Hay demasiadas acumulaciones. Costaría mucho saber en este momento cuántos yates son pérdida total, cuántos yates son pérdida parcial, cuánto costará sacar esos yates, cuánto nos demoraremos en conseguir a alguien que pueda sacar el yate, porque ni eso hay. No hay ni siquiera ajustadores. Ajustadores están viniendo de Latinoamérica, están viniendo de Estados Unidos, de Canadá, de Europa. Hace 2 semanas estuve con una persona ¿cómo se llama? En Colombia, me dice, no, sí, todo nuestro equipo de Europa está trabajando en Puerto Rico.
Imagínense, traer a los ingleses no va a ser barato. Entonces, lamentablemente, va a ser un evento, y aprovecho un poquito para mencionar sobre el evento, va a ser un evento bastante fuerte. Es un evento que va a costar a la industria, y es el estimado hoy en día, entre 95.000 y 100.000 millones de dólares. ¿Ok? Eso es para que se den una idea. Y eso todo reasegurado y asegurado. Entonces las compañías de seguros y reaseguros estamos ahorita bajo shock, ¿no? No shock, como me pide, es shock, con K. Para muchas compañías este evento no solamente que es un evento importante, sino de que es un evento de capital. Hay compañías que para mal de ellas, y estoy hablando de compañías de seguros o de reaseguros, donde están perdiendo en 2 dígitos el capital de su compañía. Es decir, imagínense ustedes que de pronto de un día para el otro se compran ustedes una casa, ¿no? Hacen todos sus presupuestos para los próximos 5 años y de pronto le dicen, ¿sabes que tu sueldo se rebajó 20%? ¿No? Y te llegaron un par de mellizos además de paso, ¿no? Entonces, más o menos así, ¿no? Dependiendo de la edad, ¿no? O 2 nietos, mellizos, o lo que sea. Entonces, es un poquito la idea para que midan lo que representa para muchas compañías esto. No solamente eso, sino de que recibieron los mellizos, ¿no? Le bajaron el sueldo 20%, recibieron mellizos, y además le van a decir, señores, resulta que tienen que comprar un reaseguro o una retrocesión, la tienen que renovar, ¿no? Y tienen que, con todo el siniestro, con todas las cuentas del hospital, además ustedes le van a decir, señores, tienen cuentas adicionales, porque tienen que pagar el plan de estudio de sus hijos para los próximos años. Pues eso es más o menos lo que pasa. Eso lo podemos trasladar a la vida cotidiana, pero en el mundo del reaseguro también pasa más o menos lo mismo. Entonces, me desvío, yo siempre tiendo a desviarme, y es un mal que tengo, lamento por ello, pero vuelvo nuevamente a mi presentación. Facultativo. En el facultativo tenemos, obviamente, el facultativo no proporcional, tenemos lo que sería el cuota parte y el excedente. Ya lo habíamos mencionado. Y al final veo una línea que dice, no existe stop loss en el ramo de transporte. Y eso vale para todos, ¿sí? Pero si hay algún brasilero que está en la línea, será el primero que me dice, wey, ¿se puede hacer stop loss en Brasil? Lo hemos hecho. Sí, hay contadas excepciones, pero eso obviamente para carteras bastante grandes y donde realmente tenemos, donde se hacen esquemas ya más sofisticados de transferencia, donde el stop loss puede ser una opción. Bueno, pasando con los riesgos facultativos, ¿para qué nos sirven los riesgos facultativos? Creo que es bien fácil cuando las coberturas automáticas se agotan, es decir, usted tiene un contrato, un cuota parte, un excedente, ¿no? Hasta 2 millones de dólares o hasta 1 millón de dólares, y el riesgo vale 5 millones, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Esos 4 millones adicionales los ponen como facultativos. Cuando el riesgo está excluido en sus contratos, perfecto, tienen un contrato, tienen el maravilloso yate que a todos nos gusta. A mí me encanta hablar de yates porque es, no sé, como exótico, ¿no? Todo el mundo quiere hablar, yo quiero un yate. Pero bueno, entonces tienen un maravilloso yate, pero resulta que pues el yate tiene, no sé, vamos a ver los aparejos de pesca, ¿no? Para la pesca deportiva, y la pesca deportiva está excluida de sus contratos, entonces no, pues tenemos que colocar ese yate de alguna otra forma. Si lo queremos ver más de cerca en el día a día en cargas, tenemos una maravillosa cargas, que son unas maravillosas manzanas,
el cliente quiere una cobertura de todo riesgo y resulta que su contrato le dice no, para perecederos, cobertura limitada. Entonces, ¿qué les queda? Pues la alternativa que es ir a el facultativo nuevamente. Y así sigue, bueno, cuando el asegurador quiere proteger sus contratos de riesgos particularmente graves, como puede ser la manzana. Ustedes saben que la manzana es delicada, cobertura de todo riesgo es muy delicado, entonces, ¿sabes qué? Prefiero proteger un poquito mi contrato, pues entonces me voy a facultativo y así me libro en caso de un siniestro. Y de ahí hay algo que se está dando muy a menudo, y es la mayor, hoy en día creo que la mayor causa de todas las razones de facultativo, es que es un riesgo que requiere una atención especial. Hablamos hace un rato, se escuchó justamente el tema del robo y no sé qué, no sé cuánto, entonces sabes que hay mucho robo para este tipo de producto, entonces pues prefiero más ponerlo en facultativo para proteger mi contrato. Es quizás la mayor razón que hoy en día se ve un facultativo. Acá tienen toda una lista de ventajas que nos da el facultativo a nosotros los reaseguradores. Porque ustedes saben, los reaseguradores siempre pensamos primero en nosotros y después en el resto, ¿no? Por eso pongo ventajas para el reasegurador. Y eso es una broma, ¿no? Entonces, primero que una gran ventaja para nosotros los facultativos, y si quieren pueden ir leyendo esto de todas maneras, es que nosotros nos permite, quizás lo más importante hoy en día, nos ayuda a guiarnos un poquito cómo está el mercado. Cada vez que vemos un facultativo, vemos cómo aprendemos a medir un poquito el mercado. Podemos ayudarnos, vemos un poco cuál es el criterio de selección de una compañía, ¿sí? Cuál es la política de suscripción, la vamos entendiendo poco a poco cuando tenemos un facultativo. Nos da la posibilidad también de medir, como parte de este proceso de selección y medición, tenemos la posibilidad de medir más o menos cuáles son las tasas que tiene cada riesgo y podemos de alguna forma controlar también esas tasas. Es decir, si es que la tasa es nos ofrece una tasa de 0.1, no nos parece suficiente, tenemos un poder de negociación. Mientras que en contratos generalmente no las tenemos. En el contrato nos dicen, nos dicen, esta es la prima del trimestre, no, pero no sabemos cómo se distribuyó esa prima a nivel individual de cada riesgo. Tenemos algunas desventajas, y estas son mayormente para la cedente. Obviamente quizás el más importante de todos es el trabajo administrativo y el tiempo que les representa. Es mucho más fácil poner en el contrato porque agiliza la cotización, etc. Y mientras que si tienen que salir a pedir permiso, vamos a decirlo así, al reasegurador, pues es más trabajo, les cuesta más y al mismo tiempo les representa un tiempo que están perdiendo dentro del proceso de negociación. Esa es quizás una de las partes más importantes de las desventajas que ustedes tienen. Es interesante que se argumenta muchísimo que les da un costo adicional. Sin embargo, hay alternativas para hacer estos gastos administrativos también disminuirlos. Porque a veces hay riesgos que van de un lado para otro y simplemente mientras más conductos hay, más se paga en comisiones. Y ojo, no necesariamente puede ser hoy en día el broker, el corredor de seguros, sino inclusive hay los gerenciadores de riesgos que les ayudan a administrar la cuenta y les puede costar adicionalmente. Pero bueno, es parte del trabajo que queremos, de que nos hagan, con que nos ayuden. Algo muy importante y que se ve muy a menudo últimamente es de que vienen las pólizas, se renuevan con un reasegurador, es un riesgo facultativo, renovamos, maravilloso, tenemos orden en firme y a los 10 días dice,
oye, viene una modificación. Y vienen constantemente las modificaciones porque el asegurado quiere esto adicional, quiere esto adicional, y todo esto genera un trabajo adicional. Y pues en cada caso tienen que ir donde el reasegurador y decirle, oye, ayúdame con esto, ¿no? Ayúdame con el otro, constantemente. Si es que es en contratos, pues tienen la flexibilidad de que no tienen que estar consultando y, o en el peor de los casos, es una simple aceptación especial. Sin embargo, en facultativos, pues tienen, la consulta es un poquito más complicada y el reasegurador tiende a ser también un poquito más exigente, por decirlo así. O tiene que ver el riesgo con más detalle. Bueno, acá vamos a ver, y les dije, recuerden lo que les dije desde un principio, que hoy en día no nos vamos a enfocar en los dibujitos maravillosos, sino en el contenido. No sé si recuerdan de estas tortitas que se hacían en los dibujitos que buscábamos ahí en el internet. Hoy en día en el internet sacarían unos maravillosos pies, ¿no? De Excel y no sé qué, no sé cuántos. Bueno, ese es un típico pie, el famoso pie. Hoy en día se lee en el Excel, se usa siempre el pie, no sé cómo le dicen en español. Pues eso es un pie, ¿no? También, ¿no? Es cómo se reparte la torta. Básicamente, cuando estamos hablando de un reaseguro proporcional, es bien simple. Nosotros repartimos la torta en partes iguales. Si yo recibo primas, color celeste, y representa más o menos como un tercio de la torta, a la hora de los siniestros, parte amarilla, torta amarilla, voy a pagar un tercio de los siniestros. Bien sencillo, bien básico, sobre todo cuando estamos hablando de cuota share o un contrato cuota parte. La máquina de Lo que sí comida, es, aquí en la cafetería. hay que tener mucho cuidado en las famosas bombas de tiempo, y ahí tienen una bomba de tiempo, una bomba de tiempo. Hay que definir lo que es una unidad de riesgo o lo que es un riesgo. Y ya escuchen, ya es segunda vez que hago enfoque en la parte de riesgo, lo vamos a ver en un rato. Creo que es una parte muy importante en transportes que es un riesgo. Se los dejo todavía como interrogante. En la práctica, acá tenemos un contrato cuota parte. Del lado izquierdo tienen ahí tienen 5 riesgos que han sido cedidos, ¿no? Y no tienen reaseguro. Es decir, ustedes reciben los 5 riesgos a full. Ustedes son responsables. Pero ustedes pueden también tener un contrato proporcional, donde lo que dicen es repartimos en partes iguales cada uno de los riesgos. Imagínense acá que en el lado derecho ahora ustedes retienen el 80% del riesgo y ceden, que está inclinadito, 20%. Entonces en cada caso ustedes están cediendo 20% del riesgo. Mientras más grande el riesgo, si es 100, pues pasan al reasegurador 20, si es 50, pasan al reasegurador 40. Bien simple. Y eso es un cuota aparte, y a la hora del siniestro haría lo mismo. En la misma proporción, ese 20-80 es la proporción en que pagan el siniestro. Esto es el mismo dibujo, simplemente lo hacemos más sofisticado, ¿no? Para aquellos que son más modernos, pues es el mismo dibujo, pero es de otra forma. Pero es exactamente lo mismo. Es lo que es la retención y lo que es la excepción. Ven que estamos reteniendo 20% independientemente del tamaño del riesgo. Esto sería un excedente, que es el otro tipo de contrato proporcional. La misma cartera, sin seguro, toda verdecita, y después viene la cartera donde es un proporcional excedente. ¿Qué pasa en el caso de los excedentes? Se mantiene el tema de proporcionalidad, póliza por póliza, riesgo por riesgo,
o como corresponda. Quiere decir, si es que en el riesgo de la izquierda, digamos, el valor era 100 y el siniestro, el riesgo es de 100, ¿sí? Y el riesgo, vamos a poner el riesgo es 110 y la retención es 100, ¿sí? La retención es esa línea larga que ven ahí negra. Si el riesgo es 110, los primeros 100 me los quedo yo, los 10 se van al asegurador. En el siguiente riesgo, el riesgo es de 200, los primeros 100 me los quedo yo y los siguientes 100 se los paso al asegurador. ¿Qué pasa si en este riesgo yo tengo un siniestro? ¿Sí? Imagínense, quiere decir que el riesgo era 200, yo retuve 100, yo puse 100 al asegurador, es una relación de 50-50%. A la hora del siniestro viene el tema de proporcionalidad y es por riesgo donde yo asumo como en el siniestro la misma proporción como yo tengo en la sesión de riesgo. Bien simple, la sesión es simplemente diferente. Si bien es cierto, en el primero cada riesgo se acepta o se cede un cierto porcentaje. En el segundo caso, lo que se acepta, lo que se retiene es un cierto número. Lo mismo, para los que les gusta lo más modernito, tenemos la línea ahí de 300, lo que le llamamos un pleno, y ahí tenemos un contrato de surplus, donde estamos haciendo sesiones hasta los 1300. O lo que se llama, en este caso, podemos, por ejemplo, aquí tenemos el caso donde tenemos 4 plenos que equivalen a 1200. Un pleno es 300, que es lo que yo retengo. Si el riesgo es 1200, lo que cedo, son 4 plenos lo que estoy cediendo. ¿Queda más o menos claro? ¿Para todos? Perfecto. Igual, acá tenemos un esquema donde ya vimos el proporcional, el autopack, el excedente. Pues acá vemos un típico contrato de reaseguro donde tienes una retención proporcional, es un riesgo, en el primero vamos a decir hasta 100, reparto 50-50, tienes un segundo riesgo que es de 200, donde yo voy a retener 25, porque cuánto tengo hasta 100, y cedo 75. Ahora, puede darse un ejemplo donde el 100% no me alcanza, porque mi contrato es más que ese 100% de riesgo. Vamos a decirlo, si el riesgo es de 200, mi contrato es solamente hasta 160, resulta que tengo un 20% que no me cabe en el contrato, porque el riesgo es de 200, mi contrato es hasta 160, hay 40 que me sobran. Y es esa cosita que se está medio cayendo, que se llama el azulito, que es el 20% que viene a ser un facultativo. Entonces, ahí, en ese esquema, ustedes ven que hay una parte que es una retención de la compañía, tienen una parte que la cesión al reaseguro y después tienen adicionalmente una parte que es el facultativo. Eso es lo típico que ustedes van a ver todos los días en el día a día en contratos. Ahora, si vemos, no me voy a enfocar en los nodos proporcionales porque el tiempo, pero ahí en la avenida ya se pasó de hecho, ¿no? Pero bueno, vamos a decir que me hicieron empezar tarde. El centro comercial. Le echo la culpa a Juan Manuel. Pero en todo caso, quería darle algunos puntos importantes con respecto a lo que es el reaseguro marítimo. Primero, es lo clausulado. El contrato tiene una estructura muy simple, muy similar a lo que es cualquier otro contrato de reaseguro. No hay secretos. En Marín no hay secretos. Siempre somos muy abiertos.
Estamos hablando de alcance territorial, habrá una tabla de límites, si es un excelente, por ejemplo, sobre todo sobre la tabla de límites, o hay veces por tipo de producto, si son obras de arte, le incluyo algo. Sí, ya empezó la voz. Les cuento que ayer en la noche, a la medianoche, me encontré con Juan Manuel y casi le he dado 2 ataques, no tenía voz. Entonces, hoy en la mañana he tomado más o menos como unos 4 o 5 manzanillas con limón, con jengibre y miel como loca para tener voz el día de hoy. Y Juan Manuel me está diciendo que tengo que tomar agua porque ya está empezando a fallar mi voz. Pero felizmente tenemos un barca, no se preocupen. Entonces, bueno, estos son los típicos casos que, como estos hay 20 cláusulas más que van a ver en un contrato. Simplemente puse algunas para que vean que no es muy diferente de lo que hay en un contrato proporcional de cualquier tipo. Existen a veces, naturalmente, algunas cláusulas especiales, como vamos a decir, la cláusula de clasificación o de recargos por antigüedad. Algunas de ellas existen, algunas son parte de la prehistoria, y por eso justamente las puse. Porque acuérdense que hemos dicho que estoy hablando back to basics. Y, es decir, volvemos a como se cotizaba en el pasado. Y eso es lo que yo quiero que todos ustedes vuelvan a hacer, cotizar como debería ser. Pero bueno, dentro de todo, dentro de estos puntos que puse acá, quizás una de las cosas muy importantes es la tabla de límites. Determinamos límites. ¿Pero límites para qué? Determinamos los límites para cada riesgo. Entonces ahí es cuando empezamos a diferenciarnos un poquito de los demás. ¿Qué es un límite? Y acá es donde empezamos la diversidad. El límite de un riesgo, de un contrato de carga, por ejemplo, muchas veces decimos es por riesgo. Ok, pero ¿qué es un riesgo? Un riesgo es un bulto, un riesgo es una declaración, un riesgo es una aplicación, un riesgo es Pues en general. un embarque, un riesgo es una cesión, un riesgo es un certificado. Pero pues les cuento que todo lo que acabo de decir es correcto. Entonces, dependerá mucho del país, dependerá mucho de la legislación de cada país, de cómo está determinado cuando existe una ley de seguro, cómo determinamos. Un certificado, una declaración, una aplicación y una cesión es casi lo mismo. Bueno, las sesiones no se van, a veces por bill of lading, inclusive se puede llevar a hacer. Entonces, lo importante es definir correctamente lo que es un riesgo. Esa es la primera premisa que se tiene que dar. Acá se habla de declaraciones. En Venezuela muchas veces en base a la cesión, y si estamos hablando de otros países va a ser por declaración o por aplicación, no importa cómo lo definan, pero tiene que estar bien definido, tiene que ser algo que lo definan, algo que sea correcto. ¿Qué es una declaración? Es decir, lo que el cliente me declara. Ojo, un cliente me puede hacer 20 declaraciones, dijimos 20 contenedores, ¿no? 20 contenedores, cada contenedor es una declaración, y resulta que el contrato de ustedes es más o menos por $1 millón. Perfecto. Pero el contrato de ustedes es por embarque. ¿Sí? Perfecto. Resulta que el cliente le hace 20 declaraciones, cada una de 300.000, que habíamos dicho, ¿cuánto es? 6 millones. Y su contrato es por 1 millón. Y todas las declaraciones o todos los contenedores van en el mismo barco. Entonces no hay problema. Porque quiere decir que cuando viene siniestro, lo máximo que le va a cobrar el reasegurador es 1 millón. Porque esa es la forma en que está estipulado su contrato. Ese es el mensaje que quiero que dieron.
No importa, sí importa, pero importante es a la hora que definan lo que es un riesgo, primero que lo hagan desde el punto de vista legal, que sea viable, que sea algo que se interprete en su país, uno, y es algo que lo negocien con su asegurador. Si es riesgo, si es por embarque, si es declaración, perfecto, lo pueden hacer cualquiera de ellas, puede ser una combinación de las dos. Puede ser, muy probablemente el asegurador le dice, un momento, pero yo quiero un límite por evento también. Entonces le dice, ok, 20 declaraciones, pero por evento o por acumulaciones no más de tanto. Perfecto, todo es válido, pero tienen que estar claros de lo que están recibiendo, tienen que estar claros de cómo lo interpretan. Ese es quizás uno de los puntos más delicados que hay en un contrato, cuando definimos, porque es uno de los puntos donde ustedes están poniendo a riesgo el capital de sus empresas. Es donde dicen, me equivoqué y me cuesta en el bolsillo. ¿Ok? Ahora, acá por ejemplo, viene que es sofisticado, van apareciendo. Acá tienen algunos límites por riesgo que podemos. El almacén puede ser un riesgo. Hay veces decimos tenemos 50 ubicaciones, perfecto. El almacén es un riesgo. ¿Qué tamaño es el almacén? ¿Cuál es la separación entre almacén y almacén? ¿El almacén representa una manzana? ¿O el almacén representa las 5 manzanas alrededor? Entonces, hay cosas que hay que definirlas. Puede ser por ubicación, puede ser, ya empezamos con algunos términos de property, ojo, Entonces, mensaje, cuando tengan algo en almacenes, por ejemplo, de almacenaje, muy bien que los ayuden sus personas de property, porque ellos son los que mejor saben definir lo que es un riesgo. Y evaluarlo también. Cuando estamos hablando que es un riesgo, nuevamente dije el buque, entonces por embarque, si es un buque es el embarque, perfecto. Cuidado con esa, el restaurador le gusta mucho que sea por embarque, a nosotros nos encanta cuando es por embarque, el límite, porque para nosotros uno de nuestros peores dolores de cabeza es cuánta carga puede llevar un barco. Entonces, si lo hacemos por embarque, ¿qué hacemos? Esa responsabilidad que deberíamos asumir nosotros, se la pasamos a ustedes. Porque decimos, pues, 10 millones por embarque, no importa cuánto llevas tú. Con eso quiero decir, se tiende mucho a pedir por embarque, o sea, se pedía mucho por embarque, pero la verdad es que es bastante justo para las compañías de seguros. Si tienen por embarque, tratan de negociarlo, para que sea de otra, o definirlo de alguna otra forma. Ahora puede ser por camión y como estos pueden haber muchos otros tipos de definiciones de riesgo. Y este es un tipo de unidad de riesgo ya en casco. El casco puede ser, cuando hablamos de casco, un riesgo puede ser un barquito. ¿Alguien sabe quién es este barquito? ¿Alguien sabe qué barquito es este? ¿Ah? Le pasó a Juan Manuel justo hace 2 días o 3 días, hace por WhatsApp, creo, como escribí algo ahí justamente sobre WhatsApp. Lamentable. En los últimos 2 meses y medio han habido 3 siniestros bastante fuertes involucrando vidas humanas y con las mismas características. 2 en Brasil en un lapso de 1 semana y no pasó ni 1 semana y ese fue el de Guataré. Negligencia en gran medida, pero el más negligente han sido los gobiernos, porque sabían que no eran compliance, que no estaban de acuerdo estos barcos y los seguían permitiendo que hicieran transportes. Pero bueno, al margen de ello, de la parte trágica, un riesgo en embarcaciones es un yate relativamente simple, puede ser la embarcación, puede ser el casco, ¿sí? Y, por otro lado, lo que es el P&I o la responsabilidad de la embarcación. Muchas veces se habla de riesgo, otras veces se habla de interés.
El interés tiene dos intereses, quiere decir que es una embarcación con dos intereses, casco y PNI, o protección e indemnización. Cuando vamos a otras embarcaciones un poquito más complicadas, comerciales, tenemos varios intereses. Podemos determinar por embarcación, podemos decirlo por interés, y cuando hablamos de interés, eso todavía se subdivide a lo que es casco, maquinaria, pérdida de flete, loss of fire o pérdida de flete, pueden seguir acumulando coberturas. Mensaje que les pido que se lleven en cascos, especialmente en cascos, ¿sí? Esos mensajes como los cuadritos que se hacían, con el rojo, cuidado, la alerta, ¿no? El mensaje en casco básicamente es, si van a tener una embarcación, si la determinan por embarcación, quiere decir que la sumatoria entre el casco y la cobertura de RT tiene que sumar ese valor del casco. Si es que, o el valor de la embarcación, si es que ustedes lo hacen por riesgo o por interés, tienen que determinar qué es un interés. El interés puede ser el casco, el interés puede ser la RC, el interés puede ser el loss of hire, por ejemplo, o pueden determinar otros intereses, dependiendo un poco de embarcaciones. Y, muy importante, cuando ustedes utilizan las cláusulas del Instituto de Londres en cascos, si ustedes piensan que una embarcación es de 100, ya tenemos patrocinador. les puedo casi garantizar que cuando hayan siniestro ustedes no van a pagar 100. Van a pagar mucho más que 100. Carlos de Marín. Van a pagar, pueden pagar hasta 4 veces sin ningún problema del valor del Carlos carro. de Marín, Imagínense una embarcación, ¿sí? Está navegando. Una Bien, parte. Entonces eso bonito el hombre, ¿no? cambia. Colisiona, Es la prioridad que es responsable, tiene que pagar para la embarcación, ¿no? Hay una RC que tiene que pagar. Okay. Entonces ya tienen Se hunde su barco, más de 300. paga mala suerte. ¿Qué creen? Justo se va contra un arrecife. Por ejemplo, a Lima fueron ¿Sí? más de 200. Primero que van a tener a la entidad del gobierno diciendo cuidado que pueden hacer, que no pueden hacer. Van a tener remoción de escombros, van a tener la responsabilidad eventualmente por contaminación o por daños al medio ambiente, y podemos seguir. Gastos de prevención, fuel labor, como le queramos llamar, pero cuando dicen que la ley de Murphy, cuando viene mal, ¿no? Viene con todo, entonces prevengan. Hay un siniestro en este momento en Chile, una embarcación que uno dice, buenísima la embarcación, maravillosa, tiene como 17, 18 millones de dólares, la embarcación nueva, A1, señores, lástima, transportada un delicioso salmón, vivo, son unos barcos Vuelvo, esta embarcación nueva, se hundió con el salmón. Ahora resulta que primero entró la armada, dijo señores, y el barco en otras palabras, no está ni siquiera totalmente adentro. Resulta que hay que sacarle el petróleo, ¿no? Todo el combustible. Ya fueron a ver de que la armada, ¿qué cobrará? Me imagino, por el servicio prestado. Ya fue a ver de que que está encapsulado el petróleo, pero entonces ahora saca el salmón seguramente ya está muertecito, ¿no? O muy estresado, entonces no sirve para nada, hay que sacarlo, pero que no vaya a contaminar. Una vez que sacan el salmón, ya van a sacar el petróleo, una vez que sacan el petróleo, van a ver qué hace con la embarcación. Y esa embarcación eventualmente es una pérdida total, se habla de ello, es tan nueva que
probablemente se va además a el tener diseño como lo que es tal, un el diseño de TTL, información es la Total diseñada. Total Loss, porque te Pero esa, conviene ¿por para qué si poder cambia la agilizar todo el proceso No, y para poder después tener un recupero. Porque la verdad que el fierro ahí está, los motores ya no sirven, ¿no? Entonces ya van porque en teoría las 5 fotos que te semanas, mandaron desde 4 acá. semanas, y los motores ya estarán para desechar, el 40% de la embarcación más o menos son ya de por sí los motores, Pero sí quedó muy chévere el más todos los artículo. trabajos adicionales ¿Sí que lo hay que vio? hacer para sacar todo lo demás, señores, esta embarcación va a terminar probablemente unos 24 25 millones, y en realidad costó de 17 millones. Salió todo muy bueno. Pero así es. Porque me han dicho que sí. Bueno, tengo que acelerar, ¿verdad? Por el diseño. Sí. Por Ok. nosotros, pues, un poquito. Cuando hablamos de la distribución de riesgo por, de reseguro por riesgo, Espacio con publicidad, acá tenemos perdieron algunos puntos que tenemos que las que impresoras tener les en dicen que sea consideración. Y multicolor. los voy a pasar rápidamente porque, como les digo, siempre se me pasa el tiempo. Que ellos ponen Yo me quejo muchas veces que la gente lo hace muy larga, pero yo soy la primera que haga las cosas muy largas. Pero bueno. Ventajas. La ventaja cuando uno determina el rastreador por riesgo, y si lo decimos por embarque o buque, por camión o por medio de transporte, automáticamente tenemos la posibilidad de conocer nuestros cúmulos. febrero, o sea, les nuevo. Tenemos, generalmente podemos determinar también ¿cómo se llama? Las líneas de descripción en base a los parámetros que nos dan. Es decir, si viene por buque, podemos decir cuánto, determinar cuál es nuestra exposición máxima por buque. Y ahí vienen otros puntos de ventajas que se los dejo realmente de tarea. Igual vienen las desventajas que se las dejo como tarea. Por favor, de todas maneras, no quiero entrar en detalles por cuestiones de tiempo, pero quizás lo más importante cuando terminamos un riesgo, y ya lo había mencionado, es tener la claridad, para que no vayan a tener acumulaciones desconocidas. Esa es la premisa más importante que se tiene que llevar, controlar sus acumulaciones. Y es uno de los grandes temas que se está teniendo ahora en transporte, que las acumulaciones han crecido en muchos casos. Tianjin, no sé si escucharon de un siniestro Tianjin, 2 años y medio ya. Desde entonces, lo que era un pequeño puerto, el puerto muy grande, uno de los 10 puertos más grandes del mundo, pero una pequeña sección del puerto explotó con condiciones que lograron más de 35.000 carros, pérdida total, con daños a 10 kilómetros a la redonda, y esa fue una explosión. Digo simplemente entre comillas, porque fue una tremenda catástrofe, fue una negligencia del puerto de cómo acumuló los productos químicos. Y peor aún, el más negligente fue los bomberos, que cuando van a apagar un pequeño fuego que había, echan agua sobre material químico explosivo. Y ahí es cuando viene realmente, de hecho murieron 150 bomberos en ese momento. Versión que se dice, creo que nunca se va a confirmar. Pero los bomberos están apagando el pequeño fuego, pero con el agua lo hicieron crear la explosión de químicos. El polvo sale y por ser contaminantes, 10 kilómetros a la redonda, todos los automóviles que están a la redonda, y habían patios importantes de automóviles, está John Deere, por ejemplo, como fábrica, estuvo que cerrar por algunas semanas, casas, habitaciones que tuvieron que ser deshabitadas por tema de contaminación. Y hay más de 3.500 millones de dólares de pérdidas asegurados. Pequeño detalle. Cuando hablamos de declaraciones, cuando hacemos la póliza por declaraciones o por certificado, que lo mencioné hace un rato en carga, que es raro porque la ventaja de las declaraciones es que nos permite muchas veces tener un mayor detalle sobre la embarcación.
sobre el riesgo como tal. En otros patrocinios muchísimo más plata. Empezando con los Pero pues para una colombiana no entiende que 1.500 es plata. Entonces, Toca pensar. en una declaración tenemos la ventaja de poder conocer mejores riesgos. Sin embargo, acuérdense del tema de acumulaciones, que pueden tener varias declaraciones en una embarcación. Quizás eso es lo más importante que se tienen que llevar el día de hoy. ¿Sí? Igual lo mismo pasa con pólizas. Usted puede tener pólizas de diferentes asegurados en el mismo barco. De hecho, es muy común en Centroamérica y en Latinoamérica en general, pero Centroamérica y Sudamérica es muy común ver eso, de que tenemos los barcos vienen, en Perú le decimos caleteando, ¿no? De puerto en puerto, entonces paran en diferentes puertos centroamericanos y desde nuestro punto de vista, por ejemplo, como aseguradores, cuando hacemos un cálculo no tenemos que pensar que tengo a esta compañía simplemente, sino que puedo tener varias compañías en el mismo país, pero puedo tener también en varios países, porque va por, no sé, vamos a ir de Cartagena a Balboa en Panamá y de ahí se va, no sé, va para el norte, ¿no? Entonces se puede sumar varios puertos. Pero es que ya ha pasado. Acá están le dejo acá como tarea las pólizas, las desventajas que tenemos cuando tenemos declaraciones. Y la primera que ven, naturalmente, lo he repetido ya 150 veces, pero lo voy a hacer 151, compromiso acumulado desconocido. Es decir, no sabemos cuánto tenemos, cuando hacemos por declaraciones es muy difícil saber cuál es nuestra acumulación. Alguna vez hicimos un trabajo en Ecuador, hace varios años, y llegamos a tener de un cliente 168 aplicaciones. Eran pequeñas, pero no había conciencia, y ese era el tema, no había conciencia que aplicaciones son declaraciones. De un mismo cliente se habían hecho 168 declaraciones y todas están en el mismo bus. Y eso es lo que tienen que ver. Y ahí termino. Tengo que decirles que cuando me dieron esta presentación, dije, no, están locos. Esto en 45 minutos no hay forma no es serio hacerlo en 45 minutos. Hubo bastantes discusiones, porque para mi gusto no se puede hacer en 45 minutos. Hemos corrido ahorita y no he hecho la última parte de lo que debería de hablar. Es una realidad. Pero el encargo fue básicamente abrirles un poquito la puerta en la parte de reaseguro de transportes, y naturalmente si quieren entrar en más detalle, con mucho gusto pueden ponerse en contacto con Juan Manuel, quien les va a dar alternativas para que profundizar en la parte de reaseguro de transportes, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias.